yo llego al mundo iOS y qué es lo que me recomienda Apple para programar, cómo me recomienda plantear la arquitectura de la app, por el problema que nos provoca el approach de Apple, la solución que voy a plantear, una demo breve de la solución y un par de cosas más. Y las preguntas. Primero, state of the art o la situación actual. Ya se mencionó este término, seguramente todos los conocen que hayan estado en iOS por lo menos un mes, ya saben lo que es. Es tener view controllers que tienen muchas responsabilidades. Creo que todos alguna vez caímos en esto. Lo más gracioso es que siempre empezamos en el parte de la arquitectura desacoplada, porque básicamente no tenemos nada, entonces estamos ahí. Pero después empezamos a construir los controllers y como que de repente, bueno, le agregamos algo de lógica, más responsabilidades, y en un momento se vuelve todo incontrolable. Te crashea acá, te crashea allá, o tenés que cambiar algo y no podés. Y es como que quizás en el momento no lo sabemos, pero a futuro darle tanta termina limitando. Entonces lo que yo voy a plantear es un approach para solucionar esto, en parte. Bueno, en el mundo ideal, el View Controller se encargaría de bindear el modelo con la vista y también de manejar el input del usuario, que el input puede ser del edge, puede ser, por ejemplo, cuando da vuelta la pantalla, con cierto input del usuario que hace que modifique algo de la vista. Ahora, en el mundo real, el View Controller se encarga de eso, esas dos cosas, pero también se encarga del layout, se encarga del navigation flow, que esto es algo muy malo, a lo que estamos acostumbrados, y es que el View Controller sabe cuál es el próximo View Controller que va, por ejemplo, en el Navigation Controller, el View Controller mismo pushea al próximo controller que viene en el flow, digamos. Y esas son cosas que, por ejemplo, el View Controller no lo debería de saber. El Data Source también suele ser, se encarga de la persistencia, por ejemplo, de fetchear datos y realizar transformaciones, y de mutar los modelos. Escaparle a eso. Y también otras responsabilidades. Bueno, nosotros también aplicamos el patrón MVVM, de ahí lo que podemos es separar responsabilidades, y ahora el View Controller se sigue encargando de bindear, en este caso, el View Model con la vista y de manejar el input del usuario. Acá me viene muy bien la primera charla porque es básicamente eso. Movemos, por ejemplo, el Data Source. El Data Source nosotros lo seguimos poniendo en el View Controller, pero siempre le pide al View Model la información. Tiene la persistencia a través de servicios y repositorios, fechar los datos y transformarlos, y mutar los modelos. Ahora, el problema es que hay dos cosas que son el layout y el navigation flow que el View Controller se sigue haciendo cargo y que no debería hacerse cargo. Que eso todavía no lo soluciona el MVVM. Le podemos quitar responsabilidades, pero seguimos teniendo esas dos ahí. Bueno, esto es un ejemplo de Apple que las charlas son buenas de la WWDC, pero los ejemplos que dan generalmente es, no sé, por ejemplo, acá un View Controller que crea un botón, lo agrega a la vista, constraints en el view y load enorme. O sea, generalmente los ejemplos de Apple suelen ser así. Le querés agregar algo y ya está, tenés un View Controller que mide 3000 líneas de código. Bueno, y lo otro que quería tocar era el tema de storyboards. Que acá hay algunas cosas que nos acostumbramos, nosotros usamos storyboards inicialmente, pero hay ciertos problemas. Por ejemplo, layout. Todos esos applets que están ahí no deberían de estar en el controller. Esos deberían estar en la vista. Porque, digamos, el controller debería conocer la vista, pero no tiene que tener los applets en el controller, porque es el controlador de la vista en sí. Nosotros nos acostumbramos a esto porque los storyboards nos permiten linkear los applets al controller. Pero nosotros en Wolox, como lo entendimos, es que esto no estaba bien. Y tardamos mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta. Eso principalmente. Segundo, de la segunda charla, las propiedades que son explícitamente referenciadas, que no es lo recomendable, más que nada porque todo lo que hablaron en la segunda charla, que puede crashear, que no sabes si tenés algo o no, digamos, perdés bastante sentido, pierde la clase teniendo propiedades explícitamente referenciadas. Y todo esto de las dependencias, en general les puse que lo tenemos que tener así, es porque es el de storyboard y el de storyboard es el init decoder, entonces no le puedo inyectar dependencias en el inicializador. Y después, que la mutabilidad también hay que evitarla, y tenemos esto porque generalmente instanciamos el controller y desde afuera le tenemos que decir, bueno, este es tu view model, o esta es tu dependencia,
Entonces es un problema esto, porque yo a través de la clase, yo veo la clase así y no sé por qué la dependencia ahí es mutable, por qué está explícitamente referenciada, voy a tener una dependencia o no, tiene sentido que sea nil o no, es como, no puedo razonar, cambia la semántica de la clase solamente por tener que definir las cosas así. Este es el problema que tenemos con Storyboards, y también si usamos nibs con los view controllers, linkeándolo, digamos, al view controller. Bueno, básicamente es esto, el layout es la responsabilidad del controller y que no se pueden inyectar dependencias en el init. Esto es muy importante, el view controller está en un estado inconsistente hasta el momento en el que nosotros llamamos algún método, nosotros instanciamos y tenemos que sí o sí inyectarle la dependencia de alguna manera, usando un sig, por ejemplo, o inyectándoselas con algún método, y es un problema porque no vamos a tener un estado consistente del controller en el momento en el que lo instanciamos. Y el usuario de esa API, el usuario que crea el controller, va a tener que siempre acordarse de inyectarle o de llamar a ese método. Bueno, ese es lo que hablaba recién, y también la mutabilidad que cambia el sentido semántico de la clase. Bueno, la solución se va a encargar básicamente de poder hacer estas dos cosas. Primero todo, lo que hicimos nosotros fue, antes teníamos controllers y view models, y teníamos todos los controllers, todos los view models, servicios, pero nos dimos cuenta de que ese approach no era el mejor. Por ejemplo, en un momento que teníamos una app grande, un montón de controllers, teníamos teniendo una lista de controllers así que había que buscar, y después si querías modificarlo en el view model tenías que ir a la lista de view models, buscar de nuevo, era como no tenía mucho sentido y se volvía la verdad que bastante difícil. Entonces lo que hicimos nosotros fue crear un componente, o darle un sentido a un componente, que un componente va a tener el controller del view model, la vista en el sieve, y también lo que tiene ahora va a ser una vista que es la versión Swift de la vista. Y ahora voy a explicar qué tiene la vista. Bueno, primero lo que hacemos ahora, en vez de bandear el zip con el view controller, bandeamos el zip con la vista. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Que vamos a poder tener una vista, por ejemplo acá la de sign up, que va a tener todos los outlets, los que antes estaban en el controller, ahora están en la vista. O sea, el controller ya solamente se mantiene una referencia a la vista, y la vista dentro tiene todos los labels, los text fields. Y lo que está bueno también es que podemos setear el estilo directamente en la vista. O sea, hay ciertas cosas que son propias de la vista que el controller no debería saberlo. Por ejemplo, no sé, los backgrounds, los colores, hay ciertas cosas estáticas que deberían de estar directamente en la vista. Y este approach nos permite. Bueno, nib loadable es un protocolo que ahora voy a hablar. Básicamente ya con ponerle al zip la clase de la vista y directamente linkearla con la vista, cuando pongan el preview para arrastrar, les va a dejar hacer esto. Bueno, nib loadable, ¿qué tuvimos que hacer? Está bien, yo quiero tengo mi vista al sieve, ahora quiero que mi vista sea cargada desde un sieve. Entonces creamos un componente, se llama nib loadable, un protocolo que representa a un componente que puede ser cargado desde una vista y tiene una función que devuelve una instancia de self, o sea, del que esté adoptando el protocolo. Le dimos una implementación default que... Uy, se me fue. Ahí está, le dimos una implementación default que es para UI View, que cualquier vista que adopte este protocolo va a tener esta implementación que va a ser de poder cargar la vista desde un zip. Lo que hace esto es agarrar la vista y se fija el zip que tenga el mismo nombre que la vista y lo carga eso, digamos, lo busca en el bundle y lo carga. Vamos a poder devolver por ejemplo, nuestro sign up view, la vamos a poder cargar desde un nib. Ya el sign up view, en el momento en el que conforma el protocolo, ya tiene la implementación. Entonces esto sería nuestro controller, que antes tenía todos los outlets, ahora solamente tiene una referencia a la vista, que la tenemos que hacer lazy porque el controller no puede instanciar la vista en el momento en que es creado, porque es un tema de que el controller instancia la vista en el momento en el que la necesita, que se llama el método loadView. Entonces lo único que hacemos es sobreescribir el método loadView y decirle, mira, la vista va a ser signUpView, y signUpView la va a cargar desde un nib. Un nib es lo mismo poner signUpView.loadFromNib, pero lo infiere. Y lo bueno de acá es que también podemos usar el init, le cambiamos y ya podemos recibir parámetros. Podemos recibir, no sé, por ejemplo, el viewModel. Esto pasa porque antes teníamos el storyboard y se instanciaba con el init decoder. Pero ahora como podemos usar el otro init porque la vista se la seteamos directamente en el loadView. Que loadView se llama siempre antes viewDidLoad.
Y después en ViewLoad tenemos el Bind ViewModel. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? Esto era la forma de hacerlo con storyboards o con zips y controllers linkeados, que era, le decía, dame el controller, sign up controller, y después le seteaba el ViewModel. Esto es lo del estado inconsistente es porque yo le tengo que setear el ViewModel. Con la nueva forma que encontramos nosotros es, creo el ViewModel y después creo el controller dándole ese ViewModel. Y puede ser el ViewModel, puede ser, le puedo pasar funciones, lo que quieran en el inicializador. O sea, si no uso MVVM y uso MVC, quiero hacerlo con servicios, también le puedo pasar servicios. Bueno, y ahora voy a mostrar una demo de esto. Acá este es el main, esta es la versión de Storyboards, que si se fijan, en el controller tengo todos los outlets y acá es donde le seteo el estilo. Esta es, digamos, la versión original. Ahora, si yo me voy a la forma que les quiero proponer es, igual que antes, ahora la instanciamos distinto porque ahora tenemos el sign-up controller que recibe un sign-up ViewModel. Y lo que hacemos, si vamos al sign-up controller, directamente, por ejemplo, ahí recibo el ViewModel y una función que le paso a un usuario y hace algo. Y lo bueno es que acá ya no tenemos nada de estilo, estos son más de delegates y eso. Pero acá a la izquierda tengo Authentication, mi componente Authentication que va a tener adentro el componente de SignUp, y voy a tener la vista, que la vista va a estar, no sé si se ve bien, la vista va a tener los labels o los text fields o las otras vistas, y en todas yo puedo usar también poder de Swift el didSet. Entonces directamente las cosas que son estáticas, por ejemplo, no sé, el background color, se lo piso porque quizá le ponen texto en la vista, pero otras cosas, generalmente los colores y eso se lo puedo poner directamente acá, en la vista, usando el didSet y queda bastante bien. Por ejemplo, ahí le agrego un layer. Entonces como que moví todo el estilo del controller a la vista, y el controller me queda con mucho menos responsabilidades y con me queda más chico el controller, básicamente. Y como antes, bueno, mostré, el controller solamente tiene esta referencia a la vista. Y lo único que, acá tengo el delay también, pero lo importante es que bindea el ViewModel, y en Bind ViewModel, bueno, ahí haría algo. Bueno, lo corro para que vean que funcione. Bueno, se está viendo medio mal el simulador, pero algo sale. Voy a sign up y bueno, ya me aparece. Y era solamente para verlo. Me falta ahí una línea abajo de username. Bien. Hasta acá lo que pudimos hacer es, tengo un zip, tengo una vista, .swift, tengo el ViewModel, el ViewController y el ViewModel. Y todo eso forma un componente. Importante para mí de la charla, lo que quiero dejar bien ahora. Que es, bueno, yo ya puedo formar componentes. Lo que importa ahora es cómo van a interactuar esos componentes. Porque lo otro al fin y al cabo es una herramienta. Lo que me importa a mí es el tema de los componentes. ¿Y por qué es esto? Voy a dar un caso real, porque yo recién mostré un caso muy fácil. Supongamos que tenemos esa vista. La vista es una aplicación que estoy haciendo que para poder llevar comida, van a haber donantes, que por ejemplo puede ser restaurante o comedor o supermercados, y van a haber comedores a donde tenemos que llevarlos. Ahora, lo que podemos ver en el mapa es que cada donación va a tener su lugar, va a tener una annotation. Podemos ver una lista de donaciones abajo que va a ser scrolleable, va a ser una lista infinita, un carrusel infinito, digamos. Y yo cada vez que scrolleo ahí se tiene que actualizar el mapa. Obviamente que vamos a tener algunas llamadas a la API. Ahora, esta pantalla es una pantalla muy complicada para hacer con un controller solo, porque debería tener un montón de responsabilidades. O el ViewModel por lo menos va a tener un montón de responsabilidades. Entonces, con este approach lo que podemos hacer es separar la vista en componentes. Bueno, esto es lo que hablaba antes de la jerarquía de la navegación. A nosotros usar este tipo de navegación, o sea, digo, bueno, tengo el main, va a estar dividido en el componente search, en map, en la lista de donaciones.
y también va a tener los detalles del main. Que no hace falta que yo vea la pantalla para saber dónde me tengo que parar. Si yo quiero ir y modificar el mapa, tengo que entrar a main, entro al mapa y voy a la vista, por ejemplo, y lo modifico. Entonces es como que me permite tener una sensación de la navegación que me daba antes quizás un storyboard, pero ahora lo puedo hacer a través directamente del file system. Y ahí acá es cuando diseño mis componentes. Primero, por ejemplo, arriba voy a tener search, voy a tener el mapa y voy a tener una lista de donaciones. Cada uno de esos va a tener su view controller, su view model, su CIR y su vista.swift. Entonces, al fin y al cabo, todos esos componentes me van a permitir a mí hacer, diseñar el componente completo que quería. Yo quería diseñar el main. Bueno, lo voy separando en componentes. Primero search, después el mapa, después la lista de donaciones. Entonces, queda todo más modularizado, porque, por ejemplo, si yo el mapa después lo quiero usar, es directamente instancia el mapa, porque acá el mapa lo único que sabe es, yo le instancio y le doy, toma, estas son las annotations y necesito que vos me avises en qué momento se selecciona en qué momento tengo que cambiar a la annotation que esté seleccionada. O sea, como que ponemos también como límites o interfaces a nuestros componentes. Por ejemplo, a la lista de donaciones lo único que tiene que saber es cuáles son las donaciones y tiene que avisarle al main view model, que es el que le instancia, en qué momento se seleccionó otra donación. Es como que queda el mapa y la lista de donaciones, ambas son dos representaciones visuales de lo mismo, de una lista de donaciones con sus annotations. Solo que el mapa te muestra cuál es el lugar en donde está y la lista de donaciones te muestra cuál está seleccionada, pero termina siendo lo mismo. Entonces, lo que está bueno son distintas formas de representarlo y se puede usar en otros lados de la app también, si necesitamos. Y todo esto, hacerlo con un solo controller, se vuelve muy, muy complicado. Ahora voy a dar la demo, es justo este ejemplo, que este es quizás más interesante. ¿Cómo? Me cambió el colorcito. Uy, muy grande. Muy grande. Quería que vean los detalles. Bueno, este es, por ejemplo, nuestro main view, o sea, la pantalla entera. El controller, el general, digamos. Acá podemos ver que va a tener, por ejemplo, un controller del mapa y un controller de la lista de donaciones. Y va a recibir en su inicializador un view model. Y él mismo va a crear su controller y los view models por ejemplo, del mapa y de la lista de naciones van a estar en su view model. Se lo va a pedir ahí. Es acá. Y bueno, acá podemos usar ese inicializador para inicializar el main view controller. Bueno, esto es por ahora lo importante del main view controller. Ahora, el view controller del mapa, la única responsabilidad que tiene, que annotation se va a mostrar visualmente, no es tan importante, pero es decirle, mira, este es el delegate del map view. Se seleccionó este punto, este es el del mapa. Se seleccionó esta anotación. Entonces le avisa a su view model que se seleccionó esa anotación. El view model le va a terminar avisando al main que se seleccionó esa anotación. Y este view controller, el del mapa, esto no importa, es Reactive Cocoa, pero lo que va a hacer es, en el momento en el que se selecciona esa anotación, va a cambiar, o sea, le avisa al view model que la instanció que se seleccionó una nueva anotación y también está escuchando por otro lado cuál es la seleccionada. Entonces lo único que hace es avisar y cambiar de la anotación que está seleccionada. Eso es lo importante de este map view model. Y el de la lista de naciones es también parecido. Es lo mismo, decirle a su view model que se seleccionó tal donación, este view model le avisa al view model que lo instanció y después por otro lado está escuchando cuál es la donación que tiene que seleccionar. Les voy a mostrar cómo funciona.
no se me ve muy bien. Bueno, no se ve muy bien abajo, pero todavía no terminé esta pantalla. Por ejemplo, el componente de search todavía no está. Acá tengo fakeadas las localizaciones. Si yo scrolleo, esto es solo puramente UI. Si yo scrolleo, me va a scrollar cuál es la seleccionada. El carrusel abajo es infinito, o sea, tiene las 5 y puedo seguir scrolleando y la voy a seguir viendo, digamos. También lo que tiene es que yo puedo seleccionar una anotación y se me va a scrollear abajo, puedo seleccionar otra y va a volver abajo. Y esto, la verdad que no parece quizás, pero es muy complicado porque, por ejemplo, hacer un scroll infinito es complicado en Apple, en iOS. Así que básicamente todo esto lo pudimos hacer separando en componentes, que eso está bueno. Así que, básicamente, a lo que también tiene trade-off, y los trade-offs que tenemos primero de todo es que los storyboards no son soportados, esto es en el primer approach, no puedo tener storyboards porque los storyboards se linkean con un view controller, tengo que tener CSS zips. Lo que hicimos nosotros fue, primero teníamos storyboards, lo utilizamos en un proyecto, probamos con algunas vistas, nos funcionó bastante bien, y lo que hicimos fue las nuevas vistas las fuimos haciendo con zips y con esta técnica. Las que estaban en storyboard las dejamos así por el momento, ser refactorizadas o valía la pena cambiarlas. Y esta técnica también lo terminamos haciendo en todos los proyectos porque nos funcionó muy bien. Y después, que es lo más importante y en general lo que terminamos haciendo todos los que desarrollamos o lo que deberíamos hacer es pensar acerca de las componentes y las relaciones. Porque en el momento en el que tenía un view controller enorme, era más fácil quizás el tema de, bueno, se seleccionó algo, actualizo la lista, actualizo el mapa. Trabajamos en componentes distintas, tengo distintas interfaces para cada una de las componentes. Se va a complicar un poco la comunicación entre esas componentes, pero al fin y al cabo va a terminar siendo mejor en su totalidad, pero hay que pensar cómo quizás el mapa me avisa que se seleccionó algo, yo lo actualizo, cómo me avisa la lista de donaciones que se seleccionó algo y yo las actualizo. Es como, ya se vuelve, es abstraerse un poco y pensar más en las relaciones entre componentes. Que esto, para mí, o lo que yo interpreto, me parece lo más importante cuando codeamos. Digamos, porque al fin y al cabo, diseñar la vista, generalmente pocas vistas, es fácil hacerlo, pero cuando ya tenemos muchas componentes y es diseñar las interacciones es cuando tenemos problemas de memoria, tenemos problemas de no saber bien qué tiene que hacer cada cosa. Entonces, estas componentes son una manera de poder quitarle responsabilidad a un view controller y separarlo justamente en componentes. Bueno, las preguntas, primero de todo, puse 3 charlas que para mí, todos los que me conocen, en particular mis amigos acá, saben que soy muy de ver muchas charlas, de tratar de inventar nuevas cosas. Estas 3 son de las que a mí me parecieron más importantes de las que vi. La primera de todas es Simple Made Easy, de Rich Hickey, que es el creador de Clojure. Lo que habla de ahí es básicamente de cuál es la diferencia entre lo que es simple y lo que es fácil. Digamos que lo que es simple son cosas que no están entrelazadas entre sí, o sea, cosas que tienen su responsabilidad. En cambio, fácil es algo relativo y que depende de la persona. Es una charla muy buena, es más conceptual y alto nivel. La segunda es de Andy Matushak, lo deben conocer también porque es básicamente una referencia en iOS. Es una charla WWDC de iOS Application Architecture and Patterns, muy buena también, increíble, te habla de también a más alto nivel de componentes y dónde tiene que estar la verdad y tiene mucho que ver con lo que yo hablé del tema del mapa y la donación, que son lo mismo, solamente una representación visual de otra cosa. También muy recomendable. Y la tercera es otra charla de Andy Matushak en lo que tiene un mega controller enorme y lo va como partiendo en pedacitos, buenísimo. Y las otras 2 también son buenísimas. Viste, son todas increíbles. Sí, la de la inmutabilidad, la beneficio de la... Sí, ahí habla de las estructuras y de la types y las referencias y por qué hay que moverse al mundo inmutable. Y bueno, por último les dejo un repo que yo antes de irme a Wolox estuve trabajando en un repo open source. Básicamente está acá. Es un repo
que se puede instalar por cartridge, todavía no Cocoa Pods. Lo que hicimos básicamente es extraer bastantes cosas que utilizamos en todos los proyectos y, por ejemplo, UIKit, está todo bien comentado, todo testeado en su mayoría. Por ejemplo, acá está nibloadable, que es un poco más genérica la versión que tenemos que hacer, porque cuando haces algo open source ya se vuelve un toque más complicado. Acá decidís cargar el nibs, recibo un bundle, si no uso el bundle que ya tengo, y bueno, cargar la vista del nib. Es muy parecido a lo que había mostrado antes. Y también una función más que utilicé es esta Load View Controller, que básicamente hace todo el tema de tengo un view controller, le quiero cargar un view controller en una vista contenedora, lo hago con esta función que lo carga. Algo que no dije, que ahora recuerdo, es que en la vista del mapa, y por esto es muy importante pensarlo antes, cómo va a estar perdón, no la vista. La vista del main, que es esta de acá. Yo lo presenté como un bottom-up approach, o sea, voy diseñando componentes y ahí formo la componente grande, pero al momento de implementar yo lo implemento al revés. Yo digo, bueno, tengo mi main, mi vista de main. Lo que hago es implemento vista contenedoras, o sea, acá va a estar el search. Acá va a estar, esta vista ya se la dejé al main porque no es tanta, no conlleva tanta lógica, quizás la extraigo o no, pero bueno, acá hay una vista contenedora del mapa y acá hay una vista contenedora de la lista de donaciones. Lo que hago es que en esa vistas contenedoras es donde cargo cada view controller, que eso en el código está acá. Otra vez. En el view bitload, perdón, el load view llamo a estas funciones que son load view controller, que está justo declarada en el core, y lo que hago es cargar cada controller en la vista contenedora que debería estar, digamos. Así que nada, eso es el único, o sea, si lo piensan, lo único que necesitas es, son un protocolo y una función que es bastante lógico, y después ya es como otro approach, porque ya es como que la vista también separar la vista del controller. Así que así podemos sacar todo el tema de layout en el controller y nos queda el layout en la vista directamente. Creo que eso es todo. Sí. ¿Preguntas? Ahora sí. Sí. Perdón. Básicamente, ¿por qué necesitas poner todas las vistas en un link separado? Porque el problema del storyboard es que el storyboard linkea la vista del storyboard la linkea con un controller. No puedes linkearla con una vista. Como si vos tenés un controller. No puedes linkear al main y después armar vistas independientes dentro de ese controller. No entendí. A ver, porque quizás esto aclare. Mirá. Yo en la vista tengo... Yo lo que puedo hacer creando el sieve es... No sé cómo muere. Creo que lo que querés decir es tener una vista que sea un container, meter la vista que tenés separada en un zip. Es que ahí estaríamos rompiendo la encapsulación que estaba justamente tratando de tener. O sea, yo lo que quiero es... Voy a tener... Bueno, justo esto tiene solo el mapa. Yo lo que quiero es tener vistas contenedoras porque quiero tener en otro controller separado la vista distinta. O sea, yo no quiero saber los detalles internos de lo que voy a cargar en esta vista contenedora. Está bien, pero o sea, yo digo solo en el storyboard o en el clip. Sí. No en el código, sí, en el código sí puede estar todo separado. Pero, por ejemplo, podés poner... Sí, te voy a mostrar. Tiene un problema con el tamaño. Tienes un montón de UI views. Sí. Supongo que las estarás referenciando a las clases de UI views. No. Yo esas las tengo como container view y por código le instancio un controller y se lo agrego a esa view. Le agrego, digamos, programáticamente los outlets, las constraints,
para que cubran toda la vista. O sea, en el main yo tengo vistas contenedores. ¿Bien? O sea, yo si te voy a la vista del main, tengo esto de acá, que no importa tanto, pero acá sí, por ejemplo, tengo esta container view. Y tengo tengo todas las vistas contenedoras, las tengo en el main. No tengo detalle de la vista dentro de la vista del main. Está bien, pero de nuevo, yo digo en el histórico. No en el código, pero En el zip. Claro, bueno, en el zip. Sí. ¿Por qué no mezclarlo ahí solo en el histórico? Después cada uno lo tenés en su clase separada, en su archivo separado. Pero O sea, vos decís diseñarlo todo en el mismo porque sí, eso estaría muy bueno. El problema es que acá yo le tengo que decir que lo linkeo con una clase. A toda esta vista yo le tengo que decir que lo linkeo con una clase. Y acá es donde le pongo perdón, esta es la del mapa. claro, ese es un UI view. Sí. Que es como One View. Y ahí en tu contenedor. Es que, mirá. No es tener ahí como One View. Porque yo a mi vista de main digo que la voy a linkear con el main view. Yo no, Pero el main, los contenedores internos. o sea, acá. En vez de ser UI view, No extienden de UI view, me parece, ¿no? Extienden de view controller. No, la vista sí extiende de UI view. O sea, vos decís acá ponerle search. Bueno, esta no la tengo, pero acá map view. Claro. Sí. Eso podría ser un histórico. Sí, igual yo no iría tanto por ese approach porque ahí estás volviendo a mezclar, aunque sea en la vista, estás mezclando las. Es como más reutilizable porque son componentes separados. O sea, vos si querés utilizar tu vista de mapa tenés que volver en otro lado, tenés que volver o cualquier vista tenés que volver a recrearla en otro lugar. Sí. Por esto te deja como que sea más reutilizable. Como que si yo le pongo acá el mapa, lo codía acá, pero ¿cómo uso ese mapa en otro lado? Usas otro UI view, también referenciado también. Claro, pero No, el tema es que. Claro, podrías hacerlo para diseñar. Pero es que el map view tiene cosas adentro de estas vistas. Claro, No, el tema es que acá tenés que va a ejecutar el init coder y no al init que definió él, en el cual se hacen looping de todas las cosas. Eso, igual. Cuando estás acá no va a tener todos los bindings que hace él. O sea, yo no, por ejemplo, en esta lista de donaciones, si yo a esta lista de donaciones, que es la que está abajo, y no se ve también, si yo hiciera mi vista ahí, tendría los outlets ahí. Porque para yo decirle, bueno, te quiero linkear con la otra, te tengo también, yo te arrastro los outlets, te digo. claro, sí, de los outlets. Y si yo tuviera outlets, también tengo que tener los labels y todas las cosas acá. El problema de eso es que si yo lo quiero usar en otro lado, ¿cómo hago para usar esa vista con todos los outlets y todo en otro lado? Tengo que volver a crear todos los labels, los text fields y volverlos a linkear. Así es, digamos, lo diseño por separado y le cargo la vista de este controller, mi modo, todo eso lo cargo en otro directamente sin tener que recrear nada. Eso está bueno, digamos, es la idea de poder separar en componentes. Pero por eso digo que es muy importante pensar antes, porque quizás uno empieza a hacer toda la vista acá y te das cuenta de que te queda con muchas cosas y después, bueno, lo podés cambiar, mover toda la vista, pero la idea es pensarlo antes. O sea, eso con el tiempo te das cuenta que va a ser una pantalla complicada y que deberías de partirla en componentes. Y ¿cómo manejas todas las actions? O sea, no lo manejas ahí. ¿Qué serían los actions? De actions de apretar botones y eso. Es que eso lo hago por código. Bueno, básicamente también hicimos funciones como programáticamente setearle algo para las actions. O sea, no usamos nosotros nunca SIGs ni SIG de los storyboards y actions. Nunca nos gustó mucho ese approach porque era tener que entrar así al storyboard que se puede colgar, se puede. Nosotros no usamos más storyboard y la verdad que con este approach nos va muy bien. Está bueno. O sea, para mí, como todo, no lo tomen de algún trade-off que van a encontrar y quizás le pueden encontrar una alternativa, pero probarlo
A nosotros por ahora no nos quedó mucho mejor, la verdad. La app queda mucho más fácil de entender. Y eso está bueno. Pero como todo, es cuestión de probarlo. Si encuentran alguna alternativa, algo que les puede gustar, obviamente probarlo, ya no, pero está bueno. Eso es lo que a nosotros nos parece y nos sirvió mucho. Más en vistas complicadas como esta. Porque esta vista que mostré recién todavía no agregué, pero va a tener lógica de pedir pedidos. El carrusel infinito es bastante complicado de hacer. O sea, en la implementación de eso tenés como copia del primero al final, del final al principio, y scrolleás, tenés que volver al principio, todo eso sin mostrar al usuario. Tiene bastantes cosas, y ese componente, y toda esa lógica, lo tenés en un control enorme, un control, ¿no? Bueno, y eso es lo más importante, porque la interacción entre ambos controllers acá, en realidad es a través del ViewModel. Yo selecciono, yo aprieto por ejemplo, el mapa. El mapa avisa al ViewModel que lo instanció, che, me seleccionaron esta notation. El ViewModel que lo instanció es el que tiene la anotación que está seleccionada, entonces digo, uy, se seleccionó esto. Selecciono eso y le digo al mapa, mirá, este es el que está seleccionado. Y le digo a la lista, este es el que está seleccionado. Entonces, el mapa y la lista lo único que hacen es decirle cuál se selecciona, y por otro lado también saben, el ViewModel que los instanció les dice cuál es el que se seleccionó, entonces ahí actualizan la UI, digamos, cada uno por separado. Pero el ViewModel del mapa tiene que tener de alguna forma referencia al ViewModel de la lista o... Bueno, ahí es como nosotros lo hacemos con Reactive, Okay. que no quiero ir muy al detalle porque se vuelve complicado. Digo algo, quizás les sirve. Yo en mi repo hice un tutorial de Reactive Cocoa que la idea era usarlo en Wolox. Todavía no llegó a usarlo porque no tuvimos nueva gente. Yo ya no trabajo más en Wolox, pero no tuvimos más nuevos, pero no. Hice un tutorial en Playground. No, se los puedo mostrar mejor. A ver si tengo. Gastón, sí, hay un chico que hizo. ¿Cómo se llama? RAC Playground, acá. Esto no era parte de la charla, pero bueno, ya se lo muestro por si alguien quiere ver un poco de lo que es. Bueno. Oh, fuck. Bueno, no sé por qué se está bien. Ahí se está viendo bien. Bueno, quizás ahora no compile porque en Cartridge necesitas que se carguen que se carguen los frameworks y eso. Pero básicamente si se lo descargan y todo, les debería de compilar. Y lo que van a ver es, bueno, escribí todo un tutorial con distintas páginas en las que enseñan todo lo que es, digamos, Reactive Cocoa, lo que son las señales, está todo escrito así con Markdown, entonces como que se puede, y es como un seguimiento de qué significa cada cosa. Esto es aparte de la charla, pero si quieren algo de Reactive Cocoa y les puede servir, pueden chomearlo un poco, está bueno. Tiene distintas páginas en las que le van enseñando qué es una señal, qué es una propiedad mutable, etcétera, etcétera. Sí, está en GitHub / en mi repo, está ahí. Pero sí, en ese caso usé Reactive. Bueno, esa vista van a tener del tutorial si alguien quiere. Pero, qué sé yo, es como todo, cómo notificás algo sincrónico, vas a poder usar el centro de notificaciones, no recomiendo. Deletes, no me gustan. Reactive Cocoa, me gusta, es el approach que uso. KBO. Los hooks a veces te pueden llegar a servir con el dit set y eso, pero no sé, la mejor forma que encontramos nosotros es Reactive Cocoa, pero pueden usar deletes o centro de notificaciones, qué sé yo. Reactive Cocoa tiene una curva de aprendizaje alta, la verdad. Pero después termina pagando. A ver, si querés te muestro un poco más a detalle. Un poquito más a... bueno, está. Bueno, ¿alguna pregunta más rápido? Después voy a ver, esto probablemente lo suba porque es sin fines de lucro, nada. Estamos haciendo una app para linkear restaurantes y supermercados la comida que se desperdicia, tratar de llevársela a los comedores, así que después la subo y la ven.